¿Qué importancia tiene el entorno en la obra y en la vida de Gustavo Tormes? Bueno, yo no sé, no soy consciente de la importancia del entorno en mi obra, pero creo que habrá intervenido, me figuro, ¿no? El entorno en la ciudad de Cuenca, porque yo, en el sentido de pintura, quitado de las láminas de botánica, yo no he trabajado nunca fuera de la ciudad de Cuenca. Entonces, pues me figuro que el entorno habrá intervenido, sea un entorno de tipo geográfico o topográfico, y el entorno humano también. No soy consciente, pero quizás una de las cosas que ha podido influir es en el sentido, en el topográfico o geográfico, decíamos, la fuerte presencia de este paisaje. Aunque yo al principio no he hecho tampoco apenas ningún cuadro del Cuenca, digamos, turístico típico de las hoces, todo eso. He hecho algunos, pero no especialmente. Cuando yo empecé en plan figurativo hice más bien cosas por la parte baja, o bodegones, tal. Y también el ambiente, llamémosle humano, el entorno humano, en que yo creo que quizás lo más importante es que hacer una ciudad, diríamos, no espectacular en el sentido de las grandes ciudades del mundo, ¿no? De París, Nueva York, Londres, tal, que con su belleza, tal, pero que no estás pensando en, digamos, en ti mismo, en el mismo entorno de la ciudad, cosa que ocurre en otras ciudades que parece que ellos son el centro y se despreocupan de alrededor. Esto ha hecho que yo me preocupe también de lo que ocurría por otras partes, y quizás en ese sentido mi intención es más universal que la de otras personas que viven en ciudades, digamos, más grandes. No sé si yo me explico con lo que quiero decir, ¿no? En los orígenes, por tanto, lo podemos situar en esas láminas de botánica, o anteriormente hay otro tipo de cuadros. No, a mí siempre creo que me ha interesado, y no sé si más o menos inconscientemente he estado pensando en que podía dedicarme a lo que luego me he dedicado, pero como yo realmente he tenido bastante que trabajar y he trabajado y estudiado a la vez, no tenía tiempo para pensar en otras cosas. Entonces, las láminas de botánica surgieron porque cuando yo estudiaba Montes, el profesor de dibujo se dio cuenta que tenía una cierta habilidad especial y estaban buscando a alguien que supiese botánica y que supiese a la vez hacer estas láminas. Me probaron. Al terminar me quedé yo en Cercedilla haciendo unas láminas de lo que aquí en Cuenca llamamos el pino albar. La hice, dijo el profesor que estaba mal, pero que se veía que yo tenía condiciones para hacerlo, que era una cuestión que estaba hecha con miedo, que perdiese el miedo. Yo creo que lo he perdido bastante, ¿no? Después, y de ahí continuó la cuestión, ¿no? En las láminas de botánica. Que eso fue totalmente antes de pensar incluso, bueno, pensar uno piensa muchas cosas, pero de creer que uno se podía dedicar exclusivamente a estos menesteres, ¿no? Desde que en 1951 realizara sus primeros paisajes hasta que en 1956 apareciera su etapa, por decirlo de alguna manera, informalista, hay un largo proceso de intenso trabajo. ¿Ese proceso cómo se lleva a cabo? Bueno, yo por un lado seguía trabajando en Montes, es decir, que yo no tenía tiempo como otros en todo el día, ¿no? Entonces yo era pintor de domingo, valga la frase, ¿no? Lo pasaba bastante bien, es decir, en el sentido del pintar, cosa que ahora no lo paso tan bien en el proceso del pintar. Quizás entonces el proceso del pintar era más divertido, el resultado era más o menos, llamémosle, dudoso. Ahora a lo mejor puedo estar más contento en un resultado y en cambio el proceso menos. Quiero decir que cuando yo en determinados momentos se me ocurrió copiar cuadros de Zuloaga y hacer pues un cuadro sacado de una estampa,
y hacerlo en 2 metros por 2 metros, y veía que me salía, que se parecía muchísimo, que era casi más bonito que en el original, pues me daba bastante alegría, ¿no? Pero a la vez notaba que, claro, que eso no era el pintar en el sentido profesional, eso era un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de mano, un ejercicio de cabeza, un ejercicio de saber ver los colores, de colocar los colores en el sitio exacto, el utilizar el pincel. Por eso yo salía luego a hacer paisajes, pero esa cosa incómoda del aire libre, que tiene el aire, que se te lleva al cuadro, etcétera, etcétera. Pero en fin, hice algunos, y unos por la parte baja, por lo que es el terminillo, otros, algunos aquí en la hoz, pero yo creo que nada más que uno viene por las hoces. Y luego el proceso fue, yo no he dado nunca un salto desde esos paisajes a lo que hago ahora. Es decir, lo que ocurrió es que dado, y ahí interviene el entorno geográfico, topográfico de Cuenca. Después de hacer esos paisajes vulgares, quiero decir, de huertas o de arenales por la parte baja de Cuenca, se me ocurrió hacer ya luego otro de la hoz, otro de ya la catedral vista como desde el frontón, que ahora es el aparcamiento, ¿no?, del San Pablo. Y la catedral se ve como un gran telón colgado y no hay superficies horizontales, lo cual en un paisaje es bastante raro. Es un poquitos sitios en el mundo, pues, en fin, aparte de Cuenca y ciudades italianas, creo que hay parecidas, pues podrá ser ese tipo de paisaje. Es decir, no hay ninguna representada ni ninguna superficie horizontal. El siguiente paso fue como unas rocas como más cerca todavía, y también sin tampoco ninguna superficie horizontal, todo verticales, ¿no? Luego ya hubo otro más cerca, que era como un fragmento de roca, lo que se llamaba paisajes, ¿cómo es?, de área reducida. Es decir, que el paisaje que tú estabas, o que yo estaba copiando, tenía el mismo tamaño que el cuadro en que lo representaba. Es decir, las cosas estaban a escala 1:1, digámoslo así, cosa que no es corriente ya en la pintura figurativa. Entonces esa piedra pues ya estaba con todo detalle, con sus líquenes, con sus estrías, etcétera, etcétera, pero la técnica seguía siendo totalmente la tradicional. Luego había una piedra en que ya era piedra sola, y los bordes de la piedra, más o menos triangular, ya era un color, una especie de violeta muy oscuro, con lo cual, aunque la piedra seguía siendo piedra, el ámbito ya no era natural. Es decir, eso no era ni noche, ni día, ni estaba en un paisaje, y ya empezaba a aparecer un aspecto mental al lado de una cosa muy, eso que diría gente, muy realista. Digo que porque esa palabra realismo, que quizás salga alguna vez, una palabra un concepto muy discutido. Y luego ya después de eso, pues el hacer esa misma piedra, pero con unos elementos ya técnicamente diferentes, que lo daban las posibilidades actuales de tipo industrial, o de las colas transparentes, estos aglutinantes, lo que llamamos plástico, ¿no?, el acetato de polivinilo, etcétera, etcétera, que aglutinabas arena, con lo cual, digamos, la costra del lienzo se parecía a la costra de la roca también, en la misma textura, era la misma calidad. Es decir, el realismo era todavía mayor, ¿no? En esa época es cuando fui la primera vez a París. Antes había ido, eran los únicos viajes que había hecho al extranjero, era a Roma. Fui a París y luego di un poco vuelta por Europa, por la Alemania, Holanda, Bélgica. Mientras había ocurrido una cosa, no sé si es interesante, lo digo que es interesante para el estar en una provincia de estas apartadas que no había ningún movimiento artístico. Yo me había presentado 2 veces a lo de Valdepeñas, me habían dado cada vez un molino de bronce,
En el año 55 yo hice la exposición primera en Cuenca, esa que he citado en el año 55. Un poquito después conocí a Antonio Saura. Con él fue realmente como el abrir unas ventanas a Europa. Él me puso en relación con unas ciertas revistas de vanguardia. Yo me suscribí a todas, con lo cual ya en el año 55 yo en Cuenca estaba perfectamente informado. A la vez, la evolución mía, que empecé con esos paisajes, fue muy rápida, ¿no? En el 59 ya estaba haciendo esas, ya no eran paisajes, ni siquiera eran rocas. A partir de usar la arena, ya no traté de imitar a las rocas, sino de hacer, llamémosle, sacar el jugo al mismo proceso. Entonces, hacer el mismo proceso que sufrían, digamos, habían sufrido las rocas con la intemperie, hacerlo yo en el cuadro. Es decir, hacer las lluvias, los corrimientos de la arena, etcétera, las superposiciones de colores de materiales diferentes, de diferentes densidades, etcétera, etcétera. Es decir, provocar en el mismo cuadro analogías de lo que había pasado en la naturaleza con las mismas rocas. Con lo cual, esto ya era otra cosa que una pintura más o menos realista, ¿no? Me seguí presentando por tercera vez con un cuadro de estos a lo de Valdepeñas y ya no me dieron premio, pero en cambio me escribió el director de la revista Índice, que en aquel momento era la revista, casi la única revista en general un poco intelectual de España y más seria, ¿no?, en todas cuestiones, que había sido jurado, que lo mío le había interesado muchísimo, y me había propuesto para premio, que no consiguió que me dieran premio, pero que se interesó tantísimo que hasta le sugirieron que creaban un premio especial para mí, por si es que veía algo especial. Y lo que le sorprendió es que yo estuviera haciendo en un sitio tan apartado unas cosas que estaba dentro de lo más avanzado que se estaba haciendo en el mundo. Luego me enteré a posteriori que Jean Dubuffet pues estaba haciendo cosas análogas, estaban coincidiendo las texturologías, que algunos cuadros casi pueden parecer o que yo le copié a él o que él me copió a mí, porque yo había hecho algunas cosas antes que él. En ese momento fui a París. También me escribió, que eso también es un índice de cuando las cosas se hacen con cierto rigor, pueden ocurrir cosas interesantes aun estando tan apartado como la ciudad de Cuenca en aquel momento. Me escribió Juan Eduardo Cirló, que yo creo que ha sido el gran crítico en España en la posguerra, ¿no? Y escribió a la librería Machetti diciendo que en un sitio tan pequeño me conocerían y que me dieron otra carta que llevaba adentro ese sobre, ¿no? En esta carta me decía que había visto una reproducción mía, me figuró que bastante mala, porque en aquella época no había calidad de reproducción de estas cosas, que le interesaba muchísimo lo que yo hacía, que se quería poner en comunicación conmigo. Con eso nos carteamos. Este es el que había descubierto a Tapies, y es el crítico que ya con más empuje defendía a la parte vanguardista en España. Y en este momento pues yo tengo guardadas por algún sitio de por aquí pues del orden de 70 cartas que llegamos. Y él, al enterarse que iba a París, se empeñó en que fuese a enseñar los cuadros a una galería que él conocía, de René Drouin, que luego, ahora me he enterado muy a posteriori, que era socio del famoso Leo Castelli, y le enseñé unos cuadritos pequeños que hizo el profesor para llevar allí, y me acuerdo que dijo nada más que dos palabras, pero que me impresionaron bastante, que era trop physique, demasiado físico. Y entonces, pues, es cuando pensé que había que añadirle algo, y diríamos en plan de, no sé, metáfora o como sea, introducir el metafísico, el más allá de lo físico. Es cuando empezaron estos cuadros añadiendo a la parte, digamos, como muy física, esas partes lisas, totalmente antinaturales, porque en la naturaleza no se han quitado del cielo el color liso y plano y limpio, etcétera, y algunas veces con colores antinaturales, es decir,
aún puedes, si pones un azul, pues puedes creer que es el cielo, o un gris, pues puede ser un cielo nublado. Si tú pones ese fondo, un tono fucsia súper saturado y liso, eso es, en la naturaleza no se da nunca, ¿no? Y entonces estuve 3 o 4 años, bueno, mientras ya hice una exposición en Madrid, en Buchholz, y algún crítico dijo que los cuadros parecían de su padre y su madre, cosa que después han seguido diciendo. En ese momento empieza a aflorar esa dualidad, Sí. o ese complemento entre una materia y otra, que va a acompañar a la obra de Torner hasta nuestros días. Sí, es como el ir tomando conciencia de. Es decir, yo creo que el arte no avanza en el tiempo, la historia del arte no avanza, es decir, que hay artistas o obras de arte antiguas son mucho mejores, o por lo menos iguales que otras actuales. El arte yo creo que no avanza más que en toma de conciencia, en darte cuenta de, o en todo caso en libertad. Y nada más. Y lo mismo ocurre en el proceso personal. Entonces te vas dando cuenta de ciertas cosas, porque en el arte hay una carga muy fuerte, fuertísima, no sé, no evaluable en el sentido tanto por ciento, pero muy importantísima, de inconsciente, de irracionalismo. Nosotros hacemos las cosas porque queremos hacerlas, pero hacemos otras cosas sin saber lo que queremos hacer. Y quizás de lo que hagamos, lo importante es lo que no sabemos que queremos hacer y lo estamos haciendo. Aunque a posteriori, al aceptar la obra terminada, consciente o inconscientemente has estado de acuerdo con lo que no sabías que ibas a hacer. No sé si yo me explico, pero es que todo esto es un poco difícil de explicar, ¿no?
Fernando Zobel dijo de Torner que no tiene un estilo de hacer, sino un estilo de pensar. ¿Es Torner un pensador antes que un artista o al revés? Bueno, yo creo que la pregunta es doble. Pues, si es pensador en el sentido cronológico o si es pensador en el sentido más importante que artista. En ciertos momentos quizás fuese pensador cronológicamente, precisamente en la época en que yo trabajaba en Montes, como no tenía tiempo de pintar más que el fin de semana, yo iba durante la semana a lo mejor pensando un cuadro, en que tenía que ser por definición, la dificultad estuviese en el pensamiento, en saber lo que querías, dentro de lo que hemos dicho, de lo que pudiese ser consciente, para poder luego realizar muy rápidamente en el fin de semana, porque no tenía tiempo. Y quizás con eso se me ha quedado ya una inercia, que cuando realmente pues en ese sentido estoy libre y puedo pintar cuando quiera, por la mañana o por la noche, o hoy o mañana, etcétera, no exactamente igual, porque siempre hay otras cosas, pero en fin, vaya también en ese plan, tenga que pensar también ciertos cuadros a priori. Quiero decir que si yo hago, por ejemplo, últimamente cuadros que son políticos, que tienen que encajar con determinados formatos, pues tengo que tener una idea un poco previa antes para encargarse los bastidores al carpintero, si no, no es posible de organizar la cuestión. No es como un señor que no sabe que al ponerse a pintar coge un lienzo grande o pequeño, lo que le da en aquel momento. Y eso, claro, no es mi problema, lo tengo que pensar un poquito antes. Lo cual no quiere decir que en el proceso de pensar pues haya azares, errores o lo que quieras, que los puedas aprovechar o desechar del cuadro, y sobre eso pues sigas y tú haces incluso la dirección de la pintura. En que si soy más importante en el sentido de importante de pensar o de pintar, eso lo tienen que decir los demás, no lo tengo que decir yo. Lo que ocurre es que todo el gran arte es pensamiento. Yo no creo en el arte nada más que intuitivo. Bueno, lo que pasa es que puede haber un pensamiento, claro, esto es una contradicción en términos, un pensamiento irracional, pero la parte irracional siempre funciona mucho en cualquier pintor de la historia, pero al final los grandes pintores han sido grandes personajes inteligentes con una facultad de pensar muy grande. Yo no creo en el señor de la inspiración y de la facilidad de mano, eso es otra cosa. Podrá hacer cuadros y podrá tener éxito de los cuadros y ser muy famoso, pero eso para mí no es un pintor, eso es otra cosa. Debido a su gran formación intelectual, habrá sido de todo imposible desligarse del conocimiento artístico en general, de las obras de arte hechas por el hombre en la antigüedad. Claro. ¿Cuáles han sido las influencias que ha recibido Gustavo Torner a lo largo de todo ese largo proceso artístico? Bueno, yo eso lo dije, me parece, en un catálogo. Cuando hice la exposición de Juana Mordó, Galería Juana Mordó, en 1968, creo que fue, hice una especie de credo, y al final de este credo, cosa que yo sepa, lo cual no quiere decir que sea así, sino sencillamente que yo no lo sepa, no lo he leído de ningún otro artista, ponía lo que en aquel momento me interesaba, que yo creo que más o menos igual. Lo que ocurre es que no sé si ahora lo sabría repetir. Me parece que decía que me interesaba el realismo, me interesaba el pre-renacimiento italiano, el renacimiento alemán, me interesaba el barroco, creo que también, el romanticismo, el cubismo, Mondrian, y creo que el único que citaba con nombre era Mondrian, y luego Duchamp, con lo cual se puede pensar, pienso yo ahora a posteriori, que en mi cabeza hay una especie de, como diría Gordillo, un potaje, ¿no? Porque hay unas cosas mezcladas muy diversas, pero a posteriori estoy cayendo en la cuenta, no he pensado sobre ello, que quizás a mí lo que me interesa son los casos límite,
Por un lado, los casos límite es el barroco y por otro lado es Mondrian. En cambio, por ejemplo, un término medio muy equilibrado, que es el impresionismo me puede gustar mucho tener un cuadro y ver un cuadro impresionista, pero no me interesa nada el impresionismo. No me interesa nada para mí, no es que quiero decir que no haya sido muy importante para la pintura, pero para mí y para las obras de arte como obra de arte y para la percepción de la naturaleza y entender la luz, etcétera, etcétera. Pero a mí no me interesa nada el libro. Quizás el equilibrio que tenga que tener una obra de arte, en vez de ser como otros, como los impresionistas, que hacen todo de término medio, entonces queda, digamos, el final resuelto, porque todo han sido términos medios, yo lo intento conseguir con los extremos, es decir, con la parte vacía esa, con la parte realista, y entonces la resultante es una resultante mental, en el cuadro no están los extremos. Entonces el cuadro se carga de mayor tensión. No hay una sensación placentera, aunque mucha gente ha dicho de mis cuadros, sobre todo esos que dan una sensación placentera, y yo creo que no. Hay una serie, otra de gente bastante entendida, que los encuentra insoportables en el sentido de la tensión que provocan. Y yo creo que es una más de las razones en que mis obras pueden no ser muy apetitosas desde el punto de vista comercial, porque la gente no quiere tener eso delante, porque provoca, eso me lo han dicho en una galería, que eran difíciles de vender porque provocaban el pensar, y la gente no quiere pensar. Uh-huh.
En 1966, como todo el mundo sabe, se lleva a cabo en España una aventura artística de indudable valor y de indudable altura, la creación del Museo de Arte Abstracto. Usted, junto con Fernando Zobel, fundan ese museo que hoy en día tiene una repercusión amplísima. ¿Cómo fueron esos años de trabajo y cómo ve ese éxito que cada día va a más? Hombre, yo veo que es de los momentos más bonitos que han podido ocurrir. Si eres de los que, aparte de querer hacer tu cuadro, quieres hacer cosas para los demás, ¿no? Y me acuerdo que el pobre Fernando Zobel, te digo pobre porque no lo tenemos con nosotros, pensaba lo mismo. Bueno, ya está muy repetido por muchos sitios, que yo conocí a Fernando Zobel en Venecia en el 62, me enteré que quería hacer un museo, comprarse una casa y luego hacer un museo en Toledo, que no encontraba. Yo sabía que estaban vendiendo las casas de aquí, de la parte alta, muy baratas. Le pregunté a Fernando Nicolás, entonces teniente de alcalde, que si había alguna que vendiera el ayuntamiento. No había. Me dijo que las casas colgadas estaban a punto de restaurarse por una cuestión de paisaje y que no sabían qué iban a hacer con ellas, que a lo mejor sería interesante esto. Llamé a Fernando y me dijo que se le había perdido a él en Cuenca. Entonces digo, hombre, pues de todas formas, si no dices que no rotundamente a esto, ¿por qué no vienes? Vino varias veces, no le gustaba, no hacía caso al paisaje espléndido, pero un día, hablando de pintura china y citando la pintura Sun, habló de no sé qué, de la pintura Sun, de época Sun, el año 1200. Yo le contesté que sería ya en el final, porque creo que terminaba esa época en el 1260, y se echó a reír. Dice, esto no me responde, o no me lo habría dicho más que 10 personas en España. Hacemos en el museo en Cuenca porque hay con quien hablar. Y de esas cosas tan tontas de lo que realmente surgió el hacer luego ya en la práctica el museo. El museo fue una aventura y ahí demostró Fernando, yo le ayudé en todo lo que no era el comprar los cuadros, es decir, la selección de la obra. Yo le ayudé en todas las preparaciones de tipo, pues hasta jurídico, etcétera, etcétera, que hubo que hacer. Y luego en el diseño, ya en colocar los cuadros del edificio, y luego en la colocación también de los cuadros, pero la selección la hizo él. Y el gran acierto y el gran atrevimiento del museo fue apostar por este género de arte, de obras de arte, que nadie había apostado. Porque teniendo en cuenta sobre todo unos pequeños defectos de Fernando, digo pequeños porque en el momento era tan buena persona y tan inteligente que en el mismo momento le pinchabas un poco, se desaparecía, pero tenía un principio un poquito de vanidad. Entonces le habría molestado muchísimo, es decir, el arriesgarse a hacer una cosa que no sabía y habría resultado mal. Digo, esto luego si le pinchabas, como era profundamente inteligente y profundamente pues sabía de todo, pues y profundamente generoso, pues esa especie de mini vanidad desapareció inmediatamente. Bien, pero el hecho real es que salió bien también, que es la única institución de este tipo que lleva en España más de 30 años. Se vaya el año que viene 30 años abierto y 34 más, ¿no? De la preparación. Yo creo que fue la selección, el ojo clínico de saber buscar las cosas, y luego pues la situación también, la puesta en escena, para la frase. Y aquí también ayudó la ciudad en ese sentido de que, claro, la gente que viene a esta ciudad no se espera que va a haber por el tipo de ciudad, una parte moderna, más o menos vanguardista, que ya no es vanguardia porque era una vanguardia hace 30 años, que ya no es vanguardia en este momento en el que está colocado, pero que sigue teniendo su validez. Y precisamente que en este momento, con la ordenación del Reina Sofía, esta parte de arte ocupará una parte de Reina Sofía, pero poca, se queda el sitio de España donde se puede ver mejor. Es decir, que precisamente en vez de llamémosle pasarse de moda, yo creo que es donde precisamente será más interesante para ver más desarrollado lo que en el Reina Sofía estará nada más que en una o dos salas, ¿no?
La obra en papel de Gustavo Torner es una auténtica lección de color. ¿Qué importancia tiene estas series de collage? Pues bueno, habría que verlo, lo que me acaba de preguntar. Quiere decir que hay collages que tienen color y hay collages que no tienen color. Depende si introduces en los collages la serie del besario, porque el besario realmente no tiene color. Es el recorte de unas ilustraciones del médico de Felipe II, el que operó por primera vez al famoso Don Carlos Vesalio del siglo XVI, y no tienen colores, es la superficie blanca y bueno, alguna vez tiene alguna mancha de color, pero realmente no se puede decir que hay colores. Lo que ocurre es que en otros collages, sobre todo en algunas series de collage, como la que está puesta hay 20 en un panel en el Museo de Arte Abstracto, se han hecho precisamente como una de las razones de esa serie es unos estudios de color que yo los llamé algo así como con nombres musicales, como eran improntus, estudios, estas cosas de piano, ¿no? Y la gente fue tan ingenua, digo, en el sentido de críticos, que lo tomaron como alusiones musicales. Eran correspondencias o analogías musicales, pero no tenía que ver absolutamente nada con la música. Es decir, que lo mismo que hay cuadros que uno puedes pretender hacerlo muy serio, luego a lo mejor te queda muy frívolo, pero la idea es como muy seria. Y hay en pintores antiguos, pues hay, a la vez que hacen sus cuadros o antes de hacer sus cuadros importantes, hacen previos estudios, ¿no? Pues de un ropaje, de una mano, de esto, de otro. Pues esto era el equivalente de eso. Es decir, pues unos estudios de color. Y entonces, pues sí, claro, el juego precisamente en general es con mucho color, pero no tanto, porque una de las cosas que llegué precisamente a la conclusión, que por otro lado es obvio si sabes mirar los cuadros de la historia y sobre todo Matisse, para que un cuadro dé mucha sensación de color tiene que tener pocos colores. Es decir, lo que tiene que tener es grises con algún color. Por ejemplo, a mí me impresionaba mucho, me sigue impresionando, me gusta bastante ciertos deportes vistos en televisión, es decir, los de Fórmula 1, de las motos, toda esa serie de cosas. Y yo quería pasar eso, sobre todo en días nublados, a color. No me interesaba el efecto, llamémosle, de imagen deportiva, eso me daba lo mismo. Sí me importaba digamos, la sensación de velocidad, la sensación de colorido de las motos, etcétera, etcétera. Y yo hice bastante cosas alusivas a esto y no me salía nada, pero nada, me quedaba una feria horrorosa llena de clorines, hasta que caí en la cuenta que es que yo las motos, que es lo que era consciente del color, o con el motorista también vestido con trajes brillantísimos, etcétera, se veía, sobre todo en día nublado, sobre el asfalto de la carretera, que era gris. Mientras yo no introduje grises en cantidad rodeando a los elementos coloreados, el color no empezó a funcionar.
Usted ha dicho en varias ocasiones que el Vesalio puede ser una condensación de todo lo hecho por Gustavo Torner a lo largo de su carrera artística. ¿Puede ampliarnos esta afirmación? Bueno, es que la ampliación sería, no sé, bueno, exclusivamente conceptual. Yo al Vesalio, que tiene un cierto título, porque es una serie, y se ha hecho incluso, o mejor dicho, se está haciendo, porque llevamos 30 años más que el Escorial para hacerlo. Desde que empezamos en el año 64 y estamos en el 95, y el Escorial se hizo en 20. Para la pequeña edición de 10 ejemplares, 40 láminas, yo le pensé poner un título y fue La condición humana. Luego no se lo quise poner porque aludía demasiado a la novela de Malraux, ¿no? Entonces podía producir confusión. Por fin le titulé Vesalio, el cielo, las geometrías y el mar. Un título un poco absurdo, o aparentemente absurdo. Vesalio era, claro, los personajes, dibujos de anatomía, ¿no?, del libro de Vesalio. El cielo aludía, en la serie de colores salen globos aerostáticos, aludía al cielo en el sentido atmosférico donde van los globos, pero que a la vez podía ser una metáfora de lo que decimos también en español con la palabra cielo, es decir, del paraíso, o es decir, lo que ambiciona, lo que te crees que es la felicidad. El Vesalio, el cielo, las geometrías, que era, de vez en cuando hay elementos geométricos, que alude a la razón, no la parte biológica, sino la parte razonable que tiene el hombre, y el mar en el sentido que aparece también en estos pues, peces, moluscos, etcétera, como el elemento vivo no humano, que parece que lo más lejano del hombre es el mundo del mar. Es decir, entre los caballos o los perros están mucho más cerca del hombre que una almeja. Pero me interesaba lo vivo no humano. Y todo eso como la circunstancia del hombre, que es su circunstancia humana, más luego lo que le pasaba al hombre, es decir, pues sí, la condición humana después de todo, desde, ¿qué voy a decir yo? Pues el sueño en el sentido de ilusión, en el sentido, otras veces la representación, el hombre como teatro, otras veces pues hasta la censura, había otro había la duda, una serie de elementos que yo creo que conforman lo que es la condición humana. En ese sentido, no puede haber una cosa, si ya te interesa eso, y todo, no, yo no digo que haya votado, y ni siquiera que lo haya hecho maravillosamente, es esta expresión de la condición humana, pero creo que ya más no se puede pedir en sentido de intención, ¿no? A una obra de arte. Digo de intención, otra cosa es el resultado, porque en el arte siempre lo importante es el resultado.
La estación de seguimiento de satélites artificiales de Buitrago, en Madrid, vio nacer lo que sería la primera escultura de Gustavo Turner, concretamente en 1966. ¿Por qué comienza Gustavo Turner a...? Pues realmente yo en mi vida jamás se me había pasado por la cabeza que yo podía ser escultor, hasta que llegó el momento. Lo mismo que sí se me había pasado desde niño el poder ser pintor, nunca el ser escultor. Y eso surgió por el mismo edificio cuyo autor, Julio Cano Lasso, que en este momento está exponiendo en Madrid, ¿no?, de una exposición de toda su obra, me solicitó hacer un mural en ese edificio antes de comenzar la construcción. Yo vi los planos y me pareció que no había ningún sitio oportuno para hacer un mural. Y yo creo que los murales, si no hay una pared que lo está pidiendo, no se tienen que hacer, porque la arquitectura, que yo respeto tanto, se basta a sí mismo para crear un espacio. Después de visitar el edificio a medio hacer, pues le volví a decir lo mismo, que a mí me parecía que yo quedaba muy bien y que era absurdo. Cuando lo lógico quizás es de un pintor pues quiere hacer el edificio, entre otras cosas, digo el edificio, el mural, porque hace una obra y a la vez pues hasta tiene un ingreso económico, lo cual no está nunca nada mal, ¿no? Luego, terminado el edificio, pues le volví a decir lo mismo. Y él me contestó que no tenía más remedio que hacer algo porque tenía previsto una cantidad para una obra de arte y si no, no se podía terminar el expediente y había que terminarlo. Entonces le pregunté qué iban a hacer pensaba colocar en un patio que él llamaba claustro, desde el cual se veía las grandes antenas estas para los satélites artificiales tan espectaculares, y me dijo que poner un ciprés. Y yo dije, pero hombre, ¿cómo vas a poner un ciprés en un claustro después del verso, creo que es de Gerardo Diego, ¿no? Un ciprés se coloca si tiene 400 años, pero así pequeñito yo creo que es un poco ridículo, ¿no? Y entonces se me ocurrió el hacer la escultura. Digo, ¿por qué no hacemos una escultura aquí referida al paso del tiempo y que tenga relación la forma con las antenas de televisión, no de televisión, de recepción de los satélites artificiales, sea una referencia a esto y a la vez por la memoria del espectador, suponiendo que lo sepa, claro, con el observatorio indio de Jaipur, que me parece que es del 17 o del 18, en que son unos elementos de mármol blanco, ¿no?, en que aunque todos son utilitarios, ¿no?, para observar, claro, astronomía, pero son tan preciosos de formas que pueden, para el no enterado, puede parecer como si fuesen esculturas abstractas absolutamente maravillosas. Él estuvo de acuerdo y entonces yo hice la escultura. La escultura realmente es un cubo, un hexaedro al cual se le ha quitado una esfera, pero no vaciado dentro, tangente a los lados, sino partida en 8 octavos, en que el centro de la esfera son los 8 vértices del cubo, con lo cual quedan unas concavidades doradas, lo otro es negro, y según pasa el tiempo, el sol, la concentración del sol es en un lado o en otro, alusivo al tiempo y alusivo a, pues eso, a los cielos, a la atmósfera, al sol, a las estrellas, etcétera, etcétera. Y eso fue ya lo que me hizo, digamos, de dedicarme a esto. En el mismo año surgió también lo de Aquí hay en la sierra, eso que la gente llama monumento a la madera, y el encargo era hacer un monolito, fue la primera frase, conmemorativo del 6º Congreso Mundial Forestal. Entonces se me ocurrió hacer lo que casi todo el mundo conoce en nuestra ciudad, en que había una alusión por la parte de la base a las piedras, a la geología, luego con las aristas del cubo de madera a la biología. Eso está hecha las vigas a base de hachazos. Encontramos una hacha antigua y un señor que las sabía manejar en aquel momento de 80 años, unas hachas con un filo tremendo, tienen una calidad preciosa, porque no se pasó por la sierra, se desbastó de un pino seco a la sección cuadrada a base de hacha. Y luego el cubo interior de acero inoxidable
con lo cual había alusión a la artesanía, también a la industria y por lo tanto a las matemáticas, es decir, era, yo creo, como una especie de símbolo bastante adecuado de la ingeniería forestal, ¿no? Y se coloca ahí. Pero a la vez con relación al paisaje, a todo el valle. Es decir, que yo quería que lo mío fuese como un acento para que te dieses cuenta de la grandiosidad del valle, que era también lo forestal en este plan. Hubo que modificar un poquito el paisaje, quiero decir, un movimiento de tierras para que la cosa quedara, digamos, como centrada. Fue para mí de las cosas más difíciles el elegir el sitio exacto. El paraje estaba elegido, pero el sitio, decir, 10 metros más allá, 10 metros más acá, fue para mí lo... Y me produjo bastante impresión, incluso emoción la primera vez que vi eso, porque claro, lo hacían otras manos que las mías, el verlo hecho y ver que eso conformaba lo que yo tenía en mi cabeza y que resultaba bien y que resultaba bien de proporciones con relación al valle, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que provocó el que yo siguiese haciendo cosas, que al principio siempre eran con relación a situaciones dadas. Es decir, no me interesaba hacer una escultura como escultura en sí, sino como modificación de un espacio. O modificación, mejor, el complemento de un espacio ya dado. Ese estudio del espacio siempre ha estado presente a la hora de hacer una escultura. Bueno, el espacio, la escultura, por definición, es el espacio. Alguna. Quiero decir, del espacio del que le rodea. Sí, ya ha corregido la frase muy bien, porque todavía hay grandes escultores que confunden el espacio con el hueco. El espacio puede ser el hueco o puede ser el volumen de la misma escultura rellenado, ¿no? Es decir, el David de Miguel Ángel es el espacio del aire del David de relleno de mármol, valga la frase, ¿no? Bien, sí, pero completar no tanto el espacio en el sentido, llamémosle, geométrico espacial, sino expresivo, es decir, convertir un espacio inerte en un espacio expresivo. Seguido de eso, pues un día tocó aquí, en este estudio, el teléfono, me cogí el teléfono, me dijo, soy fulanito de tal, ¿conoces? Pues lo siento, ¿no? Y dice, ¿tú querrías hacer una plaza en Madrid, con una escultura y una plaza en Madrid? Y está hecha, esa que llaman de los cubos a lo de Princesa, ¿no? Con esa serie de... Y el problema era el mismo, análogo. Es decir, era una plaza que ellos se creían que no iba a haber gente dentro y querían hacer algo para que la gente que iba por la calle Princesa entrara a la plaza. Entonces yo pensé que esa plaza, que tenía al sur un gran edificio, con lo cual tapaba siempre la luz del sol, que venía de mediodía, estaría siempre en sombra, yo tenía que hacer una escultura que estuviera reflejando siempre la luz del sol. Para lo cual lo que tenía que hacer una escultura con planos muy movidos, que estuvieran siempre reflejando el cielo según la hora del día. Y entonces metiera la luz de que estaba por encima de la plaza, meterla dentro, sin luz artificial. Y eso haría atraer, porque lo que hace atraer a la gente siempre, como a las moscas, es la luz. Por eso al sol lo tenían de Dios en tantas civilizaciones, ¿no? En ese plan. Y eso fue el nacimiento, digamos, o la idea generatriz de esa escultura. Y en cada escultura grande que he hecho, que parece ser que soy el que ha hecho más esculturas y más grandes y más repartidas por España, me lo decía la que fue directora del Museo Picasso de Barcelona, se reía porque hizo una tesis doctoral sobre escultura actual y no sabía que yo era escultor, me pidió datos y cuando se los di luego y me los devolvió se tronchaba de risa y dice, nadie habla contigo de ti como escultor y eres el que has hecho más esculturas en España, más grandes, las tienes más repartidas y además a la vista de la gente. Lo que pasa es que al fin hay unos que salen en los periódicos más y otros menos. Eso es otra cuestión, ¿no?
experiencia ha supuesto para usted la realización de unas vidrieras para decorar, entre comillas, un interior como el de la Catedral de Cuenca? Hombre, pues, realmente ha sido una experiencia absolutamente singular, ¿no? En el sentido de hacer unas vidrieras, pero sobre todo para hacerlas para una catedral, y en el caso mío concreto, sobre todo, más todavía, para hacer en la nave mayor, que se llama, ¿no?, la nave central, donde está el altar mayor, que es espacialmente lo más importante de una catedral. Y yo creo que en Occidente, cuando se habla de un edificio como, con esta palabra que ahora se usa tanto, quizás demasiado emblemático, es siempre la catedral. En Occidente es el edificio más representativo de una ciudad, por lo menos hasta estos tiempos. Bien, el problema, ahí había un montón de problemas. Había un problema, como tú has dicho, entre comillas, decorativo. Hay que tener en cuenta que esa palabra decorativo, que ahora es tabú en el arte y que se suelta siempre casi como con vergüenza o como insulto, lo ha sido siempre, prácticamente, el arte. Es decir, yo creo que cuando se encargaban las cosas en plano imaginario, de imágenes, perdón, en una catedral, aparte de ser elemento de devoción, pues yo creo que había una componente decorativa también en el deseo de poner aquello, ¿no? Y no digamos en los palacios, etcétera, etcétera. Es decir, el arte casi siempre ha funcionado de decoración. Ahora, a partir del arte conceptual, es cuando eso se puede separar y se separa radicalmente, pero el arte también, el decorativo, puede ser también conceptual, aunque no es solamente conceptual. Todo esto es preámbulo porque a mí esto me preocupó el concepto también en estas vidrieras, porque ya estamos en nuestros tiempos y estaba ya el arte conceptual, ¿no? Entonces había varios problemas. Había un problema físico de cerrar las ventanas, ¿no?, con vidrios. Había un problema estético de cómo conciliar lo que fuésemos a hacer ahora, o lo que fuese yo a hacer ahora, en el caso mío, con lo que había ya antes. Este era quizás uno de los grandes problemas, porque claro, en el altar mayor de la Catedral de Cuenca, la catedral es de estilo gótico, pero las ventanas, que es donde están las vidrieras, todavía no son góticas en el sentido estricto de la palabra, mejor dicho, ojivales. Es transición del románico al gótico, es decir, el arco es de medio punto, no es un arco ojival, y la bóveda sí ya es ojival, pero la reja del altar mayor, del presbiterio frontal, yo creo que es una transición entre el gótico y el plateresco, ¿no? La parte de abajo parece más bien gótica, la coronación claramente plateresca y además preciosísima, la reja yo creo mejores del mundo, y sobre todo cuando esté reluciente y limpia será deslumbradora, o estará, porque lo es, pero está llena de polvo. Y las laterales son rococó, no barroca, sino rococó, de bronce dorado, lo cual en un ambiente gótico es una cosa mucho más fuerte. Más el altar mayor, que no sé cómo describirlo, no podrían decir pues un neoclásico, pero más bien es un barroco romano, que no tiene que ver con el barroco español, porque el barroco español es más bien decorativo. Y luego unos relieves en escayola, al lado del altar mayor, bastante mediocres, lo mismo que el altar mayor dentro de su estilo, muy diferente del gótico, es de gran categoría, los relieves son bastante mediocres, y ahí yo tenía que meter la mayoría de las vidrieras, eran 15, y entonces menos 4 son 11, me parece, las que van dentro. Entonces no era como una cuestión de poner yo unas imágenes de amplio palabra, quiero decir, no imágenes religiosas, pueden ser cuestiones abstractas como fuese, pero fuertes que entrarían, digamos, como en competencia con las otras cosas. Es decir, yo lo que no quería hacer es mi cuadro, valga la frase. Es decir, colocar, aquí ha hecho una gracia Gustavo Torner. No, yo quería hacer una obra como ha sido tantas vidrieras antiguas de tipo que pudiese parecer anónimo, y Gustavo Torner se le podría reconocer por eso que has comentado antes del pensamiento, ¿no? Entonces, pues
En el sentido formal, me ayudó mucho el recuerdo, yo no sé si yo he llegado a verlo, pero he ido a verlo, en Oslo, en Noruega, del mural de Munch. Es un mural muy alargado, ¿no? Que es el sol. Está claramente que el sol está en sentido simbólico, pero no en el sentido estricto como una estrella. Y luego también la cátedra, el altar de la cátedra de San Pedro, el ábside de San Pedro de Roma, de Bernini, que tiene, me parece, un Espíritu Santo con una serie de rayos dorados. Por otro lado, también usé una miniatura que no debe tener más de 3 centímetros, el retrato de caballero barbudo con fondo de llamas de la inglesa de la época de Isabel I, isabelina inglesa, porque a la vez yo le quería tener, llamémosle, una apoyatura argumental, no tanto conceptual, sino como argumental, que sería la creación del mundo, lo que dirían, o si se quiere, para no complicar la palabra creación en el sentido científico actual, porque ya estaba hecho, sino la aparición de los diferentes elementos de lo que constituye el mundo, ¿no? Empiezan las partículas esas atómicas, luego se van, llamémosle, uniendo y con mayor complejidad. Entonces es como si hubiese agujeros, por eso las vidrieras no tienen cenefa, en el sentido de que haya una unidad entre ellas, y fuese como una cosa que se ve a través de unos agujeros de unas ventanas, y fuese en lo inmediato después de la aparición del Big Bang, es decir, una serie de círculos alusivos a partículas atómicas, pero que también, si se quiere, puedes poner alusivo a la presencia divina. Eso ya es cuestión de opiniones, que se van separando cada vez más, se van empequeñeciendo. Por lo tanto, en las separaciones van apareciendo cosas. Las primeras cosas es las llamas esas horizontales alusivas a las llamas que pudiese haber en aquella primera instantes calentísimos, pero a la vez también al Pentecostés, ¿no? De que aparecen las llamas, ¿no? Del Espíritu Santo, y termina pues en la parte de la izquierda, miras el altar, que sería lo que se llama del Evangelio, se termina casi en paisajes castellanos, como si fuese una puesta de sol, es decir, el borde de las llamas, que era continuo, el plomo se va, digamos, como astillando para que se entrevea la complejidad de las formas. Y en la parte de la derecha, o parte de la epístola, aparecen superpuestos a esos diferentes elementos que aluden a la aparición de la vida, que en vez de hacerlo con una mariposa o tal, pues se ha puesto, no en plan científico, está claro, pero la maqueta del ácido nucleico, ¿no? Que es fundamental de la vida, que yo creo que es la primera vez que esto aparece en el mundo, y sobre todo en una catedral. Y luego está la razón en que esos elementos que van de un color atraviesan un ángulo recto. El ángulo recto súper puro no existe nunca en la naturaleza, es una creación mental. Luego hay una especie de flores raras, negras, con unos tallos casi como de serpientes, que aluden no al poema, sino al título del poema, Las flores del mal, de Baudelaire, ¿no? En el sentido de la persistencia de lo irracional, y luego la conciencia en que esa serie de colores atraviesan otro ángulo recto, es decir, es otro proceso racional de la conciencia, en que ya cambia de color, porque entonces aparece ya con la conciencia el juicio, el sí, el no, lo claro, lo oscuro, etc. Y luego hay como unos grandes huevos grises en que puede aludir al futuro, que nunca sabemos cómo es lo que saldrá del huevo. Luego, aparte de esto, hay una parte muy fundamental que yo pensé, y es lo que más creo que tiene éxito en la gente, es que no hubiera componente, sobre todo dentro de las 3 rejas doradas, de componente azul, para
colorear el aire todo dorado, que eso sí creo que es la primera vez que se hace en el mundo, y en que la luz de sensación de que se está celebrando un ceremonial, ¿no? Un pontificado, con las capas doradas como eran, las luces encendidas, las velas, los inciensos, etcétera, ya que la catedral ordinariamente esto no lo hay y queda muy triste en la visita antes de hacer. Yo creo que ha cambiado fundamentalmente el aspecto de la catedral después de estas vidrieras. En fin, esto es muy resumido, se podría uno extender de las complejidades de ello, ¿no? El hastial sur, que es la parte lateral de esto, sigue la idea de la nave central, nada más que como si fuese la devolución. La creación sería lo dado y eso sería la plegaria, que sería la contestación a lo dado. Entonces la ordenación de los colores es toda por igual, va de abajo, de lo más oscuro a lo más claro, y de lo más geométrico, casi sin círculos, a lo de arriba, que todos son los círculos estos alusivos a la presencia divina. Y tiene también, en cambio, en lo que el otro no había contado casi nada, que era el dibujo que hacían los plomos. Aquí los plomos verticales, en vez de ser anodino o separación de color sin más, en conjunto hacen unas líneas sinuosas, que es como eso que dice que va a plegaria al cielo, o encima de los sepulcros, que hay dos, pues el alma que se sube o lo que sea, ¿no? En fin, no es que tenga una representación exacta, pero alusivo a. En el discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, usted habló sobre el arte como víctima de sus teorías y de su historia. ¿Qué es el arte? Bueno, como ya has leído el discurso, pues habrás leído en fin, es muy cortito, aunque yo he puesto todo lo que sabía en él. Es que no hay arte, que es lo que decíamos, ¿no? Es decir, no hay arte en el sentido de que no hay una cosa que sea arte, o el arte, mejor dicho, como cosa. Es decir, el arte es una cualidad de cosas, que son las obras de arte. Pero no sabemos lo que es el arte. Es decir, además ni lo sabemos, ni sospecho que no lo vamos a saber nunca. Es decir, el arte, cuando se habla de arte, sobre todo arte con mayúsculas, es una abstracción. Es una cosa que, como decimos, pues de 3 manzanas y 3 huevos y 3 árboles, pues sacamos el número 3, que es ya conceptual. Los números son elementos, no sé cómo se dirá esto en filosofía, pero no son cosas, está clarísimo, ¿no? Pues el arte le pasa algo así, es como los números, ¿no? Pero los números sí sabemos lo que es, sin cambio el arte tampoco sabemos lo que es. Pero el arte lo que sí tiene es que se reconoce con los sentidos. Y también decían, me parece que la frase que decía en el discurso es que tiene una poderosísima presencia. Y entonces, pues el arte, pues yo creo que el arte en el fondo no es más que una cuestión de relaciones. Es decir, en el sentido, por ejemplo, sonoro, la música, pues son altitudes, es decir, los tonos, volúmenes y duraciones. Yo creo que no hay otra cosa. Y eso se repite, no se repite, se crean ritmos, no se crean ritmos. Y cuando esas proporciones tienen una cierta exactitud, me da la sensación de que el espíritu humano, lo que quieras, el cerebro, lo que sea, lo reconoce como arte. Yo pienso con una comparación bastante tonta, como si fuese en los supermercados o en las tiendas ahora, en casi todas, lo de las rayitas esas, ¿no? Para que comprueban para que no te lo lleves, ¿no? Y entonces, pues es como si el arte tuviese unas rayitas de esas que reconoce que el espíritu humano, la cabeza, el cerebro, lo reconoce. Pero no se sabe qué rayitas son, ni dónde están. Esa es lo tremendo con relación al paquete que compras de macarrones, ¿no? Eso es en el arte, y además puede ocurrir entonces no solamente en la pintura y en la escultura o la arquitectura, que puede tener o no esas rayitas. Quiere decir que puede haber pintura que no sea arte, escultura que no sea arte,
Y arquitectura lo estamos viendo todos los días, en que la mayoría, por desgracia, de nuestros entornos no es arte. Son construcciones, pero no llegan al término del arte. Lo malo es que eso está en la calle y los cuadros que no son arte están en las casas, y eso ya pues te ahorras el verlos, ¿no? Después del recorrido que hemos hecho, breve por la limitación de tiempo, ¿qué pretende transmitir Gustavo Torner en sus obras? ¿Qué pretende decir? Es muy difícil para decirlo exactamente, porque yo creo que ahí es donde está muy, digamos, integrado la parte de irracionalismo que hemos dicho, de no saber exactamente tal. Es decir, yo quiero hacer una serie de cosas y luego quizás salen otras. Pero en fin, el arte es también conocimiento. Mientras estás haciéndolo, intentas hacer, llamémosle, como analogías de lo que es el mundo, y a la vez es una aventura con la libertad. Es decir, uno, mientras estás haciendo arte dentro de lo que humanamente puede ser, es lo más libre que puedes hacer, yo creo, en el mundo, porque además no es ni útil, ni siquiera tienes esa atadura de tener que hacer la diferencia fundamental con el diseño, que el diseño siempre tiene que tener una función. El arte no tiene que tener una función. El arte como arte, no el arte como vidriera para tapar en la catedral una ventana, que es otra cosa, ¿no? Entonces, pues, todas esas finalidades están un poco confusas, pero en fin, yo creo que en lo que yo voy, una cosa un poco específica en lo que yo hago, es que
el mundo es uno y que no hay contradicción. Precisamente porque hago cosas con la contradicción, son los casos límites, como decíamos, de las cosas, y ver que esas cosas límites están dentro, son complementarias, no son contradictorias. La contradicción la hacemos las personas al ponernos uno en medio de dos, y al darle la cara a uno le damos la espalda al otro. Pero si nos separamos, esos dos están muy juntos, si nos alejamos, son casi la misma cosa. Entonces, únicamente eso que se dice mensaje, lo cual es horroroso, y un arte con mensaje, yo no me lo creo, pero hay una idea fundamental que es eso de que el mundo es uno, que funciona así, y que luego el mundo es más complejo de lo que nos creemos. Es uno de los descubrimientos del arte y de las funciones sociales del arte. Es decir, que la persona que ha visto una obra de arte, después de haberla visto, tiene que quedar como enriquecida, de que el mundo es más grande, más interesante, más bello que era antes de haber visto esa obra de arte. ¿Se siente entendido por el gran público, por el público en general, por la crítica? Bueno, hay de todo. Lo que sí estoy convencido es que se puede entender. Es decir, yo he tenido experiencias que gente que no tenía ninguna cultura en el sentido de información, de abundancia de conocimiento, han entendido perfectamente lo que yo quería decir. Viendo un cuadro de esas dos partes, una señora así gorda, así como muy sudorosa y todo eso, se puso a hacer unos ademanes extraños y dijo: esto es un cuerpo presente como una esperanza. Y claro, yo no lo habría dicho así, pero realmente en plan más pedante yo decía, pues es una materia con una posibilidad, pero es eso, lo cual lo había entendido absolutamente bien. Y yo lo que creo que estorba para entender el arte es la poca educación conceptual. Y digo poca porque si no se tiene nada es bueno. Es decir, lo malo es tener una poca y orientada en otro lado. Entonces, uno se tiene que presentar plantante en la obra de arte con espíritu abierto y sin prejuicios. Y haciéndolo eso lo entiende todo el mundo. Y además yo creo que la gente es muy inteligente. Es decir, que en general todo el mundo puede entender todo. Lo que pasa es que se lo oscurecemos entre los demás con muchas tonterías que hablamos o decimos. No sé si esto que estamos haciendo puede servir todavía en vez de para ayudar, para hacer más lío en la cabeza. Pero si la gente, es una cuestión de hábitos, si se pone delante, entiende el arte abstracto más difícil, lo entiende. No. Y si eso la gente, no digamos los críticos, y si se pone en el mismo plan. Yo no creo de todas formas en este momento, ya lo he dicho otras veces, ¿no?, que mi arte de momento sea cuestión de masas. El arte nunca es cuestión de masas tampoco. Cuando es cuestión de masas que van por otra cosa que está al lado. Es decir, pues las gordas esas de Botero que estuvieron el año pasado en Madrid, pues llamaban la atención más por lo que tenían de arte, pues por lo que tenían de gordas. Yo creo que sí, no, es otra cosa, ¿no? Eso va por otro lado. Pero vamos, creo que más que popularidad en ese sentido, pues lo que hay es una especie de respeto o prestigio entre la gente que lo conoce, y eso yo lo noto en que, en fin, las cosas que yo voy haciendo es que me llaman, yo no voy a buscarlas. Yo desde que busqué trabajo cuando era pequeñito casi no he buscado nada, las cosas me han venido a base de mucho trabajo, que las han visto, que las han aceptado, me las han pedido, ¿no? ¿Cómo ve el panorama artístico en este país y fuera de él? Bueno, es un momento muy difícil precisamente porque como el arte, entre otras cosas, es libertad, y ahora hay un concepto muy fuerte de eso. Y por otro lado, las civilizaciones, todas civilizaciones, que la civilización, la cultura, para mí, es lo que hace que una serie de gente se ponga de acuerdo en creer en las mismas cosas, en los mismos valores. Entonces eso origina que se comporten de una determinada forma y al ejecutar cosas hacen unos determinados productos, entre los cuales está el arte. Eso por los bailes o lo que sea, esos son elementos culturales. Pero lo que hace que aglutine a la gente son los valores. Yo creo que la cultura occidental se está desintegrando del todo.
bastante, con muchos equívocos, es decir, que se está avergonzando de muchas cosas anteriores, que unas son para avergonzarse y otras no, y entonces se está haciendo de una manera muy, muy equivocada, pero me da la sensación de que a las otras le está pasando lo mismo. Con lo cual, como el caos de valores es tremendo, pues las consecuencias de los comportamientos con eso y los objetos son muy diversos, es muy difícil de valorar eso. Yo no sé si es que soy ya muy mayor para entender ciertas cosas que han haciendo otras gentes, o precisamente no las puedo entender porque soy muy mayor, porque ya tienes unos conocimientos y deberías de entenderlos. Tengo un poco... No se me hace clara la cuestión. Y me da la sensación de que para mucha gente le pasa lo mismo, porque incluso los que lo hacen, pero en fin, yo sospecho que el arte no desaparece, que es una cosa que está con íntima relación con el ser humano. Mientras exista en el ser humano, seguirá habiendo arte, vamos, eso estoy convencido. ¿Tiene Gustavo Tornero un alto concepto de sí mismo? No, yo cada vez me encuentro más tonto, las cosas como son, y que sé menos, que me gustaría saber mucho más, etcétera. Lo cual no impide pensar que otros son más tontos todavía en ese sentido. Por otro lado, el que tenga yo o no concepto de mí mismo, lo que no quiere decir es que yo tenga un mérito por ser mejor o peor, porque las cualidades que yo tenga buenas son dadas. Eso que antes se decía, te lo ha dado Dios, te da la naturaleza, llámale como quieras, es dada, pero incluso dicen, bueno, pero sí, es que eres inteligente, pero encima trabajas mucho, pero eso es que la voluntad también es dada. Entonces, aquí ya hay otro asunto que no vamos a entrar, es que hasta qué punto, entre tantos datos dados, tenemos un margen verdadero de libertad. Y ahí está la cuestión. ¿Cómo le gustaría que fuera recordada su obra? Hombre, pues yo creo que está bien, no sé cómo decirte, que es interesante, que no se pasa, que atraviesa la gran prueba del arte, que es, como decía en el discurso, que es la duración. Pero si te digo la verdad, a la vez me da lo mismo. Quiero decir que, vamos, no que me da lo mismo, me gustaría que fuese recordada, bien recordada, pero que uno hace lo que puede y todo demás, pues queda ahí. Si yo no me sale mejor, pues yo no tengo más cualidades. Yo he hecho lo que he podido. Lo que sí hago y procuro hacer es poner todo lo que puedo en cada cosa que hago. Y eso es la tranquilidad, digamos, de conciencia que te queda luego, ¿no?